Hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos a Cara por TV Venezuela. La noche del día de hoy se viste de gala para el invitado que tenemos y es porque es una persona a quien yo me atrevería a decir que es uno de los actores venezolanos más queridos por el público hispano en general, no diría solamente el público venezolano. Él es actor, animador, es periodista, nos ha hecho reír, nos ha hecho llorar, nos ha hecho reflexionar con cada uno de sus personajes. Les voy a hablar un poco de quién se trata. Más de 30 producciones de televisión, 9 películas de cine tiene hasta el momento, es uno de los actores más variados, tiene muchos personajes célebres en su carrera. Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Marcelo en Buenos Días Isabel, Álvaro en Marisela, Manuel Landaeta en La Intrusa, Negro Malo en Pobre Negro, Nicomedes Luján en Cosita Rica y por supuesto todo el mundo lo recuerda como Euromar Santos en Por Estas Calles. Franklin, bienvenido a Cara, bienvenido a TV Venezuela, bienvenido como siempre a todo el corazón de los venezolanos. Oye, que te amamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy aquí y yo quiero comenzar preguntándote qué estás haciendo. Me he quedado en shock que me dijeras tu edad. ¿La podemos decir? Sí, cómo no, claro, te la digo. Acabas de cumplir 61 no, años. 60. Ah, 60 61 años. el año que viene. Okay. Ya te sumé uno más. Ya me subiste. Pero tú estás 60. igualito. Muchas gracias. ¿Qué haces? Bueno, cuéntame qué muchísimos haces aquí ejercicios. en Miami. Ya te lo voy a decir. Antes tengo que decir que te ves muy bella. Gracias. Se ve que eso que estás haciendo, los ejercicios, se notan. Estás delgada, te ves dura, estás sólida, preciosa. Y el programa se llama como una telenovela que yo hice hace muchísimos años en Radio Caracas Televisión, Cara a Cara, con Gustavo Rodríguez y Loli Sánchez, me acuerdo. Bueno, ¿qué hago aquí en Miami? Lo que hacía en Venezuela, telenovelas y teatro. Estuve haciendo radio, tuve hasta 2 periódicos. Sí. Uno se llamó, ya ni me acuerdo, el otro es Chévere News, ¿no? He hecho de todo un poco, siempre relacionado con lo que es la comunicación, porque ya tú lo dijiste hace un instante, yo soy un comunicador social, ¿no? Y antes de llegar a Miami, estuve en Miami, antes de llegar a Miami estuve en Nueva York, viví en Asturias y trabajaba, mi primer trabajo fue en Radio Guado. En Nueva York yo daba la hora, sí, comenzaba a las 12 y decía en Radio Guado 1 en punto. Entonces me quedaba callado hasta las 2. En Radio Guado 2 en punto. Pero ya hablaba un poquito más a las 5 cuando decía, y en Radio Guado 5 en punto, ahora el noticiero Guado. Y ahí terminaba. Pero la pasé muy bien. ¿Cuánto tiempo viviste en Nueva York? Muy poco tiempo porque justamente ocurrió lo de las torres. Yo vivía allá y eso fue traumático para todo el mundo, pero en el caso particular, mi hija Jessica, que era una bebecita, apenas tenía 6 años, ella tenía un tic nervioso, vivía angustiada, no quería salir del apartamento. A mi esposa también le causó eso un trauma. Total que 7 meses después de lo de las torres, llamé a mi padre, mi querido Arquímedes Rivero, y le dije la situación en que estaba y él inmediatamente me dijo, vente a Miami, que aquí estamos haciendo producciones con Alfredo Schwartz en Fonovideo. Efectivamente trabajé allí en Fonovideo y Dulce comenzó a trabajar también acá en Miami, ¿no? En su área, en la producción. Y desde ese entonces, ya estamos hablando hace 12 años, estamos por acá, por Miami, que era la ciudad donde yo menos quería estar, porque nunca pensé que yo iba a vivir en Miami, ¿no? Tú fuiste de Venezuela directo a Nueva York. Directo a Nueva York. ¿Pero has vivido en otros países, precisamente por tu trabajo? He vivido en Colombia, en Bogotá, viví más de 1 año haciendo una telenovela que duró mucho tiempo allá. También en Panamá estuve haciendo radio y teatro. En Perú estuve haciendo teatro también. Sí he estado viviendo, pero donde he estado por mucho más tiempo ha sido acá en Estados Unidos. ¿Por qué no querías Miami? Bueno, porque realmente yo le veía más posibilidades para el futuro de mi carrera profesional en Nueva York. Yo estudié en Lee Strasberg, que es una academia de teatro, y mientras estudiaba en Lee Strasberg, yo logré hacer varias cosas. Hice un cortometraje que se llamó The Flowers, hice cuñas,
Me llamaron del Screen Actor Guild para que formara parte del sindicato de los actores en Estados Unidos. Y, en fin, yo veía que había muchísimas posibilidades. Lo que yo no tenía planificado era lo de las torres. Claro. Que eso realmente cortó todo tipo de chance. Y bueno, de todas maneras, crear una familia en Nueva York no es fácil. Nueva York, cuando se va allí con aspiraciones, hay que ir, pero solo, o una pareja sin hijos. Con hijos es mucho más complicado. Claro, porque la suerte... Que sí se presta Miami para eso, perdón. Porque la suerte tuya la tienen todos los Exactamente, demás de tu familia. claro, por supuesto. Has logrado cumplir ese sueño americano. En Miami estás haciendo teatro y estás haciendo telenovelas, pero también sigues haciendo telenovelas en Venezuela. Bueno, desde hace un tiempo no. Okay. Ya desde hace unos cuantos cuánto años. Tiempo? ¿Hará que 4 o 5 años? Okay. No, porque las posibilidades en Venezuela se han ido achicando. Realmente no hay mucha posibilidad de trabajo. El teatro tiene que ser un teatro condicionado a las exigencias. No te lo imponen, pero está tácito. Claro. Que hay unas exigencias que tienes que cumplir los teatros. Si no, no te aprueben las ningún salas tipo de... No, las salas, por muy democráticas que sean, ellos no te van a abrir a hacer cualquier tipo de obra, sobre todo que atenten estas contra el gobierno, aunque esto sea, aunque se suponga, ¿no? Entonces, porque existe la presión, pues el CENIAT presiona, y mira que sí presiona, ¿no? Entonces, el control de cambio también presiona. Y vaya que sí presiona, ¿no? Sobre todo para los que tienen empresas allá. Las telenovelas, pues, las que se están haciendo son muy pocas. Venevisión es el canal que se mantiene allí haciendo una que otra telenovela, o 2, 3 telenovelas, pero no hay cama para tanta gente, ¿no? Y yo no puedo pretender ir a Venezuela a cobrar única y exclusivamente en bolívares. Lo tengo que decir con toda franqueza, porque yo no vivo en Venezuela. Y lo pudiese hacer siempre y cuando yo tuviese la oportunidad de ir al cambio, de comprar dólares, porque ya ni siquiera eso se puede hacer. ¿Cómo te defines tú ahora que estás viviendo aquí en Estados Unidos? No has perdido, como dijimos, el vínculo con Venezuela, pero has logrado proyectarte. ¿Sientes que vivir aquí en Estados Unidos te ha servido en tu carrera, no solamente como actor, pero también en tu vida personal? Bueno, mi cielo bello, tú sabes que yo en Venezuela soy rey. A mí en Venezuela la gente me quiere, incluso los que me adversan. Profesionalmente he sido un venezolano realizado. Con todo y que muchos de los que me adversan, políticamente hablando, siempre sacan como excusa de que yo soy negro y que siempre seré el negro. Bueno, tienen esa lexía y la repiten con mucha frecuencia. En Venezuela, yo junto con Miguel Ángel Landa y Tomás Enríquez, fuimos unos negros, o somos unos negros, en mi caso el negro Tomás, que Dios me lo tenga en la gloria, fuimos unos negros privilegiados. Logramos hacer cosas importantes dentro de la televisión venezolana, el teatro y el cine. De hecho, mi tesis de grado con la que me gradué en la gloriosa Universidad Central de Venezuela, se llamó En la televisión a colores el negro no se ve. Discriminación y autodiscriminación del negro en la televisión venezolana. Esa es mi tesis. Mucha gente que me adversa políticamente me saca eso te y me la pone, eso. Mira, esta es tu tesis. Bueno, pero es que no tiene nada que ver. En estos tiempos, la discriminación tiene mucho historia, en fin, es sentarse a hablar de eso sería llevarse varios programas. Pero programas. además en Venezuela somos mestizos, claro, todos no, tenemos... Es que no tiene nada que ver, sí tiene que ver y no tiene que ver, pero el asunto no es que yo me sienta discriminado, porque es que yo no fui discriminado. Yo llegué a la televisión y llegué en el momento exacto en que necesitaban un Latin lover. Y ahí estaba papá. Vamos a hacer una pequeña pausa porque justamente parte de tu Latin lover te lo ganaste con el Eudomar Santos, ¿no? Que es lo que tapa sopa. Eso lo vamos a tener al regreso de comerciales, hablando un poco de tu relación con Venezuela y cómo analizas, porque Por estas calles fue una novela que fue muy impactante y todavía hoy día, quizás más que antes. Ya volvemos.
Y continuamos en esta conversación en Cara a Cara con Franklin Virgües. Ya me dijiste que era el Latin Lover de Venezuela en el momento exacto que tú llegaste a la televisión venezolana. Y tú sabes que en tu Twitter me metí y tú te defines como actor, comunicador social y un padre ejemplar. Casado con Dulce e hijo de la señora Petra. Nací en Barquisimeto, es decir, de los Cardenales de Lara, venezolano de pura cepa. Indudablemente. Orgulloso. Muy orgulloso de ser venezolano y orgulloso de ser cardenalero, orgulloso de la vieja Petra, mi madre, y orgulloso pues de tener la familia que tengo, mi esposa Dulce y mis dos hijas que son comunicadoras igual. Fíjate que yo estoy casado y vivo con periodistas, mi esposa es periodista. Lo que pasa es que ella estudió fue en la Católica. Déjame decirte que gran universidad, totalmente. ¿Tú también eres? Total, yo soy de la Católica. Yo sé. Mi hija Yelice amo mi universidad. Es periodista y da clases, estuvo dando clases Yelice en la Universidad Católica, en la Escuela de Comunicación Social. Mi hija se graduó en la Universidad Central. Jessica va por ese mismo camino, ¿no? Pero Jessica se ha formado acá pues, y le gusta la comunicación. ¿Ella nació aquí o vino Ella nació allá, chiquita? pero llegó muy bebecita, a los 6 años. Pero tienes una que vivió en Francia. Es Yelice. Yelice. Ella hizo su posgrado y su doctorado, todo relacionado con la comunicación en Francia. Ella es comunicólogo, igual que yo, pero aparte de eso, mi hija es musicóloga. Ella es soprano y es orfeonista, duró 10 años en el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela. Ella giró varias veces por el mundo con el Orfeón de la Universidad Central, grabó con la Sinfónica de Alemania el último disco del Orfeón de la Universidad Central. En fin, es una mujer muy ligada al mundo cultural musical. De hecho, tiene 2 libros, la biografía del maestro Vicente Emilio Sojo y la biografía de el maestro, lapsus menti, ya te lo digo ahora más tarde. Bueno, músicos venezolanos, ¿no? Pero entonces tú esa venezolanidad la has transmitido para tus hijas, sí, bueno, a pesar de que han vivido en el extranjero. Claro, con Jessica ha sido un poco más difícil porque Jessica desde niñita se crió acá. Claro. Pero sin embargo, tanto su mamá como yo, bueno, siempre le hemos estado hablando de Venezuela bueno, ella tiene un concepto, ¿no? Que forma parte de su querencia, de su amor hacia el país donde ella nació, indudablemente. Algo que admiro de ser venezolana y por lo cual me siento también orgullosa es que personas como tú, fíjate que hablamos de Venezuela y nos brillan los ojos y decimos cosas que nos gustan. Calcaño, el maestro Calcaño, perdón. Y el libro de tu hija. Yelice. Pero fíjate que por otro lado, también tenemos esa otra contraparte que es lamentablemente la situación que estamos viviendo en este momento y que ya tenemos ya 15 años, prácticamente 15 años, sí, con la situación que tenemos a nivel político. Yo quiero hablar contigo, Franklin, tú como periodista y como venezolano, como dices tú, orgulloso de pura cepa y orgulloso de tu mamá, ¿no? La señora Petra, de esta comunicación que ahora está ocurriendo en Venezuela, del gobierno que tenemos, de ese Eudomar Santos que ahora está más vivo que nunca, ¿no? Claro, no, y una telenovela que está más viva que nunca. Por estas calles fue un fenómeno político extraordinario que le tendió la cama. Sirvió como para tenderle la cama al presidente Chávez. Porque por estas calles diariamente se denunciaba lo que estaba ocurriendo en el país y que los únicos que no lo veían eran los adecos y los copellanos y los masistas. Eran los únicos que no lo veían, los políticos de eso que llaman la Cuarta República y los partidos de eso que llaman la Cuarta República, Acción Democrática, COPEI, el MAS, etc. Eran los únicos que no veían la tragedia que estaba ocurriendo en el país, que a pesar de ser un país millonario, con grandes posibilidades de dejar de ser subdesarrollado, bueno, estaba generando una pobreza que estaba superando no solamente a la clase media, sino superando a todos los estratos sociales. Se estaba hablando en Venezuela tú ibas en la televisión, me acuerdo, que hay que subir cerro, hay que llegar al D, o sea, a los estratos D.
pana. D significa, chico, Biafra. D significa Haití en un grado de pobreza. Y estábamos generando, estoy diciendo estamos porque me estoy metiendo en el paquete, claro, pero estábamos generando esos votos que hoy sostienen al chavismo, que por más de una década y media, ha estado gobernando el país. Afortunadamente, en las últimas elecciones se ha visto que eso ha mermado y la oposición ha crecido, volviendo al principio de la Pero lo que pregunta. pasa es que se malinterpretó. Una de las cosas, como dices, que eso no lo veían los adecos, los copellanos o los masistas, los funcionarios de ese entonces, los políticos de ese entonces. Pero lo vivíamos día a día. Lo vivíamos el día a día. Yo me acuerdo, chico, que cuando, mira, Natalie, cuando le dieron el tiro a Ríos, aquel dirigente de Acción Democrática, secretario general de la CTV. ¿Te acuerdas, Ríos, ese sindicalista? Que llegó un tipo, se bajó de una moto y le metió un tiro. Y al tipo lo capturan. ¿Vamos a comerciales ahorita para seguir con este cuento? No. Ok, al tipo lo agarran porque se estrelló la moto más adelante. Y en la moto le encontraron varias etiquetas. Las mismas etiquetas que usaba el hombre de la etiqueta en la telenovela. Y él tenía puesto allí incorregible. Era la etiqueta que él le pensaba poner a Ríos, al secretario general de la CTV, Antonio Ríos, en el pie, en uno de sus pies. Fíjate hasta dónde llegó la influencia de la telenovela. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Ríos? Ah, porque Ríos estaba siendo juzgado por los medios y por los tribunales por un hecho de corrupción. Un hecho de corrupción. Entonces, eso se ventilaba en los medios de comunicación social y yo trabajé, antes de trabajar en televisión, como fotógrafo del Seguro Social y se sabía que médicos que trabajaban en el Hospital Pérez Carreño, por ejemplo, coño, se desaparecían los nuevos equipos que se compraban de rayos X y los grandes equipos de tecnología. ¿Y dónde paraban esos equipos? En las clínicas privadas. Eso se sabía. Pero nadie paraba eso. Eso salía en la telenovela a través del doctor que el personaje que hacía la marca, el doctor Valerio, que se robaba junto con sindicalistas y tal, robaban equipo y paraban en la clínica privada de Valerio. Pero o sea, la novela se alimentaba de lo que estaba ocurriendo. Quiero hacerte, porque esta situación, Franklin... Ahora, dime tú, Natalie, si eso que ocurría hace unos 20 años atrás no está ocurriendo ahora. Pero peor. Peor todavía. Pero peor. Peor todavía. Es que es lo que te decía, que está exacerbada esta situación de violencia, de corrupción, de burocracia, de fraude, de mentira. O sea, está exacerbada la situación. El malandraje del pasado. Oye, ¿quiénes están gobernando el país? Por eso es que esta obra de teatro, que yo más adelante vamos a hablar de ello, Se cae de Maduro, tiene que ver con esto. Los Eudomar Santos son los que están gobernando en este momento el país. El malandraje de la época de por estas calles es lo que está ahorita en el poder. El doctor Valerio es ministro de salud, o como lo llamen ahora. Eudomar Santos, perfectamente tú lo puedes localizar, o en la Cancillería, es el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, o podría ser también el ministro del Poder Popular para la Cultura. Es Eudomar Santos el que está ahí. O perdóname, ¿por qué no el presidente de la República? También. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, lo que está pasando, y lo más grave, Natalie, no es que sea el malandraje el que gobierna Venezuela, sino que está siendo gobernado a control remoto. Ahí tienen las pezuñas metidas Raúl y Fidel Castro, porque depende la subsistencia de esa isla, depende de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y lo que viene no es papita, no es jamón. Lo que viene es grave, porque quienes están haciendo el trabajo de oposición política están controlando un pueblo que si tú le dices, salga, ese pueblo va a salir. Ese pueblo va a salir. Y ahí no les va a quedar más alternativa al malandraje que ir
a la fuerza. ¿Cómo te sientes tú de haber estado en esta novela bueno, que ya hemos analizado bastante por estas calles? Una primera novela de denuncia. Natalie, era una novela del diarismo. Ahí había un personaje que tú recuerdas, que era el que al final daba un editorial, que se llamaba Don Lengua, que lo hacía Alexander Milich, que paz descanse. El Don Lengua, nosotros nos enteramos, y cuando digo nosotros el país, nos enteramos de lo que le había ocurrido a Antonio Ríos antes de que saliera por los medios. Lo dijimos en Por Estas Calles, pues eso ocurrió en la tardecita noche. Y en la tardecita noche, en la nochecita, sale el Don Lengua dando la noticia. Ajá. Pero tú como actor, ¿cómo te sientes de haber participado? Bueno, me tocó, gracias a Dios, hacer este personaje maravilloso en una novela extraordinaria. Han pasado tantos años, a mí todavía la gente en la calle, si hay tiempo te cuento una anécdota rapidito. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero al regreso me cuentas la anécdota y también vamos a hablar un poco entonces de la situación de los medios de comunicación social y por supuesto de tu obra Se cae de Maduro. Eso va a ser el regreso de comerciales, no se vayan. Y continuamos, amigos, en Cara a Cara con Eudomar Santos, con Franklin Virgo. Ha sido una conversación sumamente grata, pero también mucha de reflexión, ¿no? En este momento, si tuviéramos la potestad, yo creo que muchos venezolanos le pondríamos la etiqueta de incorregibles a gran cantidad de venezolanos. Yo creo que al hombre de la etiqueta se le acabarían las etiquetas. Mira, ¿qué le podemos anexar a este gobierno? Independientemente de lo de las misiones, que también tiene sus memorias, lo podemos conversar más adelante. Chico o chica, por ejemplo, uno de los grandes inventos de este gobierno es el PRAN, esa figura del PRAN. Si tú analizas eso nada más, no hay nada más macabro y más terrible que eso del PRAN. Es lo que te denota que no hay control sobre absolutamente nada, incluyendo a unos tipos que están presos. Ahí no hay control de nada. Entonces tú oyes hablar a la ministra del Poder Popular para los penitenciarios, las cárceles, la doctora Iris Valera. Y tú dices, bueno, chico, ¿hasta dónde puede llegar el país? ¿Hasta dónde va a llegar el país con esta clase de personajes? Entonces tú dices, bueno, tú evocas definitivamente al hombre de la etiqueta. Se acabarían las etiquetas con la que el hombre de la etiqueta colocaba allí. Denotaba a las personas que... Incorregibles por completo. Exacto. Y Eudomar Santos, como dices tú, es el que está gobernando en este momento. Sí, Eudomar Santos es el que está gobernando con la diferencia de que Eudomar Santos era un tipo simpático. Es un tipo simpático y que bordeaba el peligro. Y yo diría también que además que era venezolano. Bueno, es una gran independientemente de eso, Omar es venezolano. En cambio, Maduro no, Maduro es colombiano. O por lo menos él no ha podido demostrar que es venezolano. Entonces, bordeaba Eudomar el delito, pero no caía en la delincuencia. Estos tipos no solamente lo bordean, sino que ellos propician, ¿no?, la delincuencia, el delito. Los medios de comunicación, Franklin, en Venezuela, esa llamada hegemonía comunicacional. El gobierno de Venezuela ha creado, ya creo que 800 medios de comunicación diferentes a los tradicionales que habíamos escuchado, ¿no?, o que estábamos acostumbrados a ver y a tener. Pero ha cerrado también medios de comunicación, ha obligado a la gente a tener que salir de los medios, como fue, por ejemplo, el caso de Globovisión. Radio Caracas Televisión fue cerrado. El canal que, por cierto, recuerdo que tú te arrodillaste y pedías. En Globovisión pedías para que no cerraran Radio Caracas. La gente estuvo allí apoyando a los medios de comunicación, pero hoy en día prácticamente no pueden hacer. Claro. ¿Por qué? ¿Qué ocurre eso? Mira, los medios
en la actualidad han tenido tiempo para reflexionar sobre los errores del pasado. Que claro, que cometieron. Cometieron errores, sí. Y están pagando las consecuencias de esos errores. Ahora bien, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha creado medios de comunicación para sus fines y a los que les son adversos los ahorca con el control de cambio. El control de cambio les ha servido a ellos, les ha venido como anillo al dedo. No, pero también con el control de muchísimas Claro, otras, de la señal, al tú controlar el dinero, por ejemplo, hay diarios que en Venezuela han tenido que bajar la Santa María porque no tienen el dólar para comprar las bobinas de papel, que como todos sabemos son importadas. Vienen de aquí de Estados Unidos, de Canadá, no, o de China, pero no se producen en Venezuela. Entonces, cuando tú no facilitas el dinero, el dólar, para comprar las bobinas de papel, y ya el reciclaje no le da para más, esos periódicos que le son adversos al gobierno tienen que cerrar. En el caso de RCTV, por ejemplo, se les estaba acabando la concesión, se le acabó la concesión. Ellos aprovecharon y lo cerraron. No lo estamos cerrando, simplemente la concesión es del Estado y tal, y no se le va a renovar y se cerró RCTV. Una manera también de cerrar un canal de televisión. Igualmente pasa con los canales que están ahorita, las concesiones se dan cada 5 años, de acuerdo a cómo tú te portes, entonces se te renueva o no. Es decir, los medios están arrodillados ante un gobierno fascista de corte comunistoide, entre comillas, que los ahorca para que ellos no puedan señalar las cosas que realmente están pasando. Es lo que está ocurriendo. Te presionan para que nombres de comunicadores sociales salgan de la pantalla. ¿Por qué? Porque necesitan controlar eso, aparte de que han creado pues, los barrios, las esquinas, la FM del 23 de enero, la AM de Petare, etcétera, etcétera, etcétera. Y así van, y así van, y así van, y así van. Mira, hay esperanzas. Y en las últimas elecciones, en las elecciones de diciembre, esas esperanzas se vieron. ¿Por qué? Yo soy de los que en las pasadas, las de abril. Las pasadas elecciones presidenciales, ahorita, las de abril. Las de abril. Sí, diciembre vamos ahora. Sí, en las de abril. ¿Por qué? Yo noté y vi que la oposición venezolana ha crecido. Y ha crecido mucho de mucha gente que viene de los barrios. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo fui a votar, yo voto en Pagüita. Pagüita es Miraflores, 23 de enero, en el medio estoy yo. Toda la vida he votado allí. Ahí vota toda la gente de Montepiedad, de los bloques de Montepiedad. Nunca he votado en otro lugar que no sea ahí. Ok, yo fui a votar. Mi cola de 2 horas y media. Llegaron aquel poco de motorizados, armados, donde se supone que no tenía nadie que tener armas. Ellos estaban armados. Estaba la policía, la Guardia Nacional allí, los militares. Y ellos estaban en sus motos, eran 30 y pico. Armados, con su camisita y su franelerita roja, con los ojos echados en el pecho. Y estaban allí. Y me reconocieron. Y se acercaron a mí. Me saludaron algunos que yo conocía cuando nos criamos en el 23 de enero. Otros hijos oye, ¿cómo estás? Mira, yo soy fulano tal, mi papá es Paja Larga. Oye, ¿cómo está Paja Larga? Oye, murió, vale. Oye, ¿qué le pasó? Un atraco. Bueno, se metió, atracó un banco y lo mataron. Coño, no me diga, qué lástima. Oye, pero tómate una foto aquí para que la jeva mía diga la foto. Mira, espérate un momentico. Mamá, aquí está Eudomar. Dile ahí, Eudomar, ¿qué digo? ¿Qué algo? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Cómo se llama ella? María. ¿Qué es lo que te pasó, pa María? Y en esa broma tuve yo 2 horas y media, mamá. Foto y foto, y yo, ¿qué es lo que te pasó? Y me podían a María, a Petra, a la novia, a la prima, hasta que por fin llegué a votar. Es decir, lo que te quiero decir es, fíjate, la vigencia de Eudomar Santos y la identificación. Si te vas a reír, ríete, porque estás con esa sonrisa y aguantándola. Es la vigencia de Eudomar Santos en las clases populares y, bueno, ellos, muy poca gente me llamaba Franklin, me decían Eudomar. Eudomar. Y en eso estaba. ¿Ese ha sido como el personaje que más te han identificado? Indudablemente, sí. Indudablemente que sí. Te quería decir algo antes de esto. Una anécdota que me ibas a contar. Yo estaba en Nueva York filmando una película que se llama The Flower y habían reservado el Times Square, que como tú sabes es una zona turística por excelencia.
Pero cuando tú vas a filmar allí, te dan una hora, de 11 a 12. Y tú tienes que comenzar a las 11 y terminar a las 12, no te puedes pasar un minuto, porque te meten una multa bárbara, ¿no? Y eso se ensaya, se ensaya toda una semana para hacer esa escenita ahí. Bueno, ya teníamos todo montado, habíamos ensayado, eran unos niños que venden flores, dentro de la flor había droga. Este personaje mío los quería rescatar, sacarlos de ese mundo. Yo hacía un mexicano que estaba ilegal. Y entonces cuando me buscan, que yo salgo, que vamos a filmar ya la escenita, viene un autobús lleno de maracuchos. Porque turistas, pues, cuando me vieron. Eudomar, ¿qué es lo que está pasando? Franklin, somos de Maracaibo, bichito, ese bichito. Entonces el gringo, el director, se llama Kevin Kuhn, diciéndome a mí que yo le explicara qué significaba eso. ¿Qué era lo que estaba? Yo le dame un segundito nada más, ya yo vengo, y salí corriendo y le dije, mira, hagan silencio, yo cuando termine vengo, nos tomamos una foto, pero es una película y no se puede interrumpir. Y me están echando a perder el negocio. No te preocupes, ya dale. Hice la película, hicimos la escena y después me tomé la foto con ellos. Lo que te quiero decir, han pasado los años, y pasan los años, y con la anécdota anterior de los motorizados en Bagüita, de generación en generación, los hijos de aquellos, de esto, y ahí estaban, recordando el personaje, y a sabiendas de que ellos saben que yo soy oposición, a sabiendas de que ellos saben que yo, a pesar de que yo voté por Chávez la primera vez, a pesar de eso, y lo saben ellos, yo dejé de votar y de admirar al presidente Chávez cuando vinieron esos cambios radicales hacia el socialismo y hacia el comunismo en Venezuela. Porque eso no fue lo que se nos vendió al principio, a pesar de que sí muchos cubanos nos decían, mire, dio un discurso en La Habana, en la Universidad del candidatico de ese modo, que se va a ser comunista, ese va por el comunismo. En fin, a pesar de todo eso, a sabiendas de que yo iba a votar en ese momento por Capriles, que estaba votando por Capriles, que voto por Capriles, que soy caprilista, ellos me lo decían, pero no tuvieron en ningún momento una actitud agresiva para conmigo. Más actual que nunca, y por eso es que nace también esta obra de conciencia política y de crítica política. Tengo que hacer una pequeña pausa, Franklin. Al regreso quiero hablar de esta obra, porque lo que tú has dicho, y con estas dos anécdotas que, bueno, son bastante graciosos, pero lo que dejan ver es que no se ha perdido ese espíritu en el pueblo, ¿verdad?, de reconocer al hermano, de reconocerte. Bueno, tú eres un actor y reconocían a Eudomar Santos, claro, como tal, pero fíjate que, como tú mismo dices, no te trataron con ningún tipo de odio, a pesar de que saben que tú tienes una tendencia totalmente diferente. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso entonces hablamos de esta obra y un poco más sobre cuál es tu deseo, tu sueño, el sentimiento que guardas en tu corazón por Venezuela. Ya volvemos. A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Y ya estamos en el último segmento con Franklin Virgües. Ha sido una conversación espectacular. Me has hecho reír, pero sobre todo también nos has hecho reflexionar, creo yo, ¿no? Y para seguir reflexionando, tienes esta obra que se está estrenando el sábado y que se cae de maduro. Evidentemente, no, para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Cuéntame de esta obra, Franklin. Esta pieza es una comedia. Yo así la quise. Hablé con el autor que vive en Venezuela, trabaja en Venezuela, sus hijos están allá y él no quiere aparecer allí, ¿no? Yo le dije, no te preocupes, yo no te voy a mencionar públicamente.
no, si tú dices, yo lo niego. No, porque fíjate qué terrible, hasta dónde llega el temor, ¿no? Hasta dónde llega el miedo. Que él tiene que hacer una obra de crítica, pero que no puede dar su nombre. No quiere porque tiene miedo. Claro. Y el miedo es libre. Y él tiene derecho a tener miedo. Porque los que gobiernan el país es lo que generan. Miedo incluso para los que se ponen la camisa roja rojita. Entonces, perder su trabajo, su empleo, que te vayan a secuestrar, violar o matar un hijo porque tú escribiste una gaita o porque tú escribiste una canción o una obra de teatro relacionada o en contra de los principios de ese gobierno. O de ese, sí, de crítica política, de exacto, crítica social. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿qué pongo aquí? Me digo, bueno, pon ahí el culiyugo. porque como te dije, el miedo es libre y así, claro. Y así es. La dirección es de Juan Roca, que es un director cubano extraordinario, en muchos años de trabajo, director de La Habana Fama. Y me acompaña un gran actor venezolano, se llama Ángel Lucena. Él es cantante, músico, toca varios instrumentos. En esta pieza hay música, hay canciones. Yo no soy cantante, pero él me acompaña y él me va a ayudar en esto de interpretar los temas que allí se van a, que son pedacitos de muchas canciones. ¿Nos podrás decir algunos de los temas que tocas aquí como... Aquí actúas como Eudomar? Sí, es Eudomar Santos. Okay. Bueno, por ejemplo, hay una canción que se llama Qué ricas son las papas. En la versión nuestra es Qué ricas son las P-U-T-A. Ah, exacto. ¿Me entendiste? Entonces, si quieres te sigo hablando, pero yo creo que a buen entendedor pocas palabras basta. Bueno, entonces en esa versión nuestra, él toca varios instrumentos allí, la cantamos, tiene mucho que ver con el burdel en el cual se ha convertido Venezuela. Así como Cuba es el burdel de muchos viejos que van para allá a hacer el amor con la necesidad, Venezuela ha llegado a eso y se está convirtiendo en eso. La canción tiene que ver con eso. Bueno, brevemente es la historia de un personaje que se llama Eudomar Santos, que trabajó en una telenovela que se llama Por estas calles, y coincidencialmente, terminando la telenovela, arranca un periodo oscuro para el país que ya lleva 15 años. Eudomar Santos pensaba que después de haber trabajado en Por estas calles, él, bueno, iba a nadar en un mar de real, que las multitudes lo iban a perseguir para pedirle un autógrafo, y se encuentra con que lo que le ocurre a Eudomar es que paralelamente al gobierno nuevo, oscuro, que está ocurriendo en Venezuela, a Eudomar le está pasando, le da una enfermedad, la más terrible de las enfermedades, sobre todo para alguien que pretende ser artista, que es la invisibilidad. Él comienza a sentir que es un tipo que no lo ven, que no lo reconocen, pero no lo ven. Incluso él piensa que metiéndose a chavista y trabajando en el gobierno iba a mejorar esa enfermedad, lo iban a reconocer. Entonces se da cuenta de que no es así. Se empieza a convertir cada vez más en invisible, cada vez más en un ser que nadie ve. Es decir, es el pueblo que, a pesar de que yo te nombro pueblo, 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 patria, 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 socialismo, 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 realmente al pueblo no lo ven. A ese pueblo lo van a ver cuando ellos sientan la necesidad y el apuro, cuando sientan que el aire ya no les da porque el agua la tienen al cuello, es cuando van realmente a voltear a ver a ese pueblo, pero a verlo de verdad. Y ahí es donde nosotros, pueblo, vamos a aprovechar para darles en la madre. Y no estoy hablando de un golpe de Estado, porque los militares en Venezuela son tan corruptos o más que el poder civil. No, a al presidente Maduro, lo que hay que darles aunque en la obra utilizo otra palabra, aquí voy a utilizar una más elegante, lo que hay que darles es una golpiza de inteligencia para que aprenda a respetar a los que él cree que son tontos. ¿Te quedó claro? Totalmente, totalmente. Más o menos esa es la síntesis. Estamos logrando limpiarnos un poco de esa enfermedad que es la invisibilidad. Sí. Los venezolanos
en toda la organización que estamos haciendo, en todas las movilizaciones que hacemos para tratar de dar un cambio, pero un cambio positivo, no un cambio a lo que teníamos antes. Te voy a decir por qué, te voy a decir sí por qué. Sí, porque a medida que pasen los años, un ejemplo, este gobierno es un gobierno tipo Omar Santos. Ellos, la política administrativa de este gobierno es como vaya viniendo, vamos viendo. Sí. Frases muy típicas de este personaje. Hasta hace poquito vi yo en una cadena nacional al señor Giordani, que es un tirapiedra de la economía venezolana. No ha pegado una. Inventa. Es decir, vamos a tirar esta como vaya viniendo. Y él mismo lo ha dicho, la palabra. Bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. Hasta hace poquito dio una rueda de prensa que se transmitió en cadena nacional y estaba con un señor que se llama Eudomar Sánchez, que creo que es el presidente del Banco Central. Entonces el señor Giordani tratando de explicar algo para que el pueblo entienda la política económica del país. Y le digo, bueno, pero vamos a escuchar aquí al doctor Eudomar Santos, que él es el que va a darle, cuando se da cuenta del error que cometió, se volvió un 8 y el propio Eudomar Sánchez, perdón. Esa comiquita es el lugar común de este gobierno, no de ahorita, desde la época de Chávez. Lo que pasa es que si Chávez utilizaba eso para su propio beneficio político, porque era un encantador de serpientes. Estos balurdos que están ahorita en el poder, o este señor que está gobernando el país en este momento, no tiene esa magia. Y no la tiene porque está impuesta. ¿Impuesta por quién? Me estaba contando un amigo cubano, y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Qué le vieron a Maduro? ¿Por qué él? Y no otro, por ejemplo. Y la respuesta de este amigo cubano es, porque él no pensaba que se iba a morir. Y necesitaba tener allí a alguien fiel. Bueno, pero lo que te quiero decir es que, bueno, desafortunadamente el país se ha estado manejando así a lo Eudomar Santos y por eso es que nosotros no tenemos vida. Quiero saber ya tu mensaje final de la Venezuela que tú sueñas, la Venezuela. Tú has dicho que se está haciendo una movilización importante y que los venezolanos estamos reaccionando para quitarnos esa enfermedad de la invisibilidad. Totalmente. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y volverías a Venezuela? Bueno, desde un principio ese ha sido el planteamiento, ¿no? Lo que ocurre es que pasan los años hasta aquí, haciendo vida aquí. Mi hija creció aquí y bueno, ya está en la universidad. Yo le he dicho a Dulce que yo realmente quiero terminar los años de mi vida en mi país, pero quiero un país democrático de verdad, no esta patraña de democracia disfrazada que se vive. Yo no quiero vivir en un país socialista, comunista, no quiero eso. Yo quiero un país democrático, donde se me respeten las ideas, donde yo pueda trabajar tranquilamente. Porque te voy a decir algo, fíjate lo que ocurre, estamos hablando de los medios de comunicación, lo que ocurre en Telesur, que es una idea maravillosa, Telesur es extraordinario, pero Telesur está manejado por una señora colombiana, casada con un ministro venezolano, y además los jefes de departamento son cubanos, pero cubanos que vienen de Cuba, van de Cuba a Venezuela, a ellos los van rotando. Muchos de esos cubanos terminan aquí en Miami, pero lo que te quiero decir, eso es medio segundo. Medio segundo. Venezuela la tengo en el corazón. Yo soy más venezolano que una arepa. Y no puedo pensar que yo vaya a terminar mis días aquí en Estados Unidos. Le doy las gracias a Estados Unidos, un país que nos ha recibido y que nos está brindando las oportunidades. No es fácil, porque Miami o Estados Unidos no es fácil, pero por lo menos tenemos la oportunidad de abrir horizontes. Ojalá pudiéramos hacer eso mismo allá en Venezuela. Y en nombre de esos horizontes que queremos abrir para todos los venezolanos, te voy a regalar esta flor. Gracias, mi amor. Para que siempre en ese corazón todavía ese espíritu venezolano, ese amor y esa paz, y no, como dices tú, el gobierno patraña que tenemos en este momento. Muchas gracias, mi amor. Gracias a ti por haber estado con nosotros aquí en Cara a Cara, y nos seguiremos viendo aquí en TV Venezuela. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad.